Hermanos, el Señor les bendiga grandemente. Es una gran bendición poder reunirnos, tener el privilegio de poder presentarnos en la presencia de nuestro Dios. Hemos iniciado una serie de mensajes basados en el sermón que dio nuestro Señor Jesucristo, el sermón del monte o el sermón de la montaña. Y lo estamos haciendo con el siguiente fundamento, o bien con el siguiente pensamiento, los fundamentos del reino. ¿Qué es lo que nuestro Señor Jesucristo se propuso a enseñarnos? Bueno, Él se propuso poner los fundamentos de lo que compone el reino de los cielos. Y como bien dice nuestro hermano, vamos a comenzar a estudiar lo que es esa serie de mensajes acerca de las bienaventuranzas. Con esto comienza nuestro Señor Jesucristo el sermón de la montaña. Así es que abramos nuestras Biblias ahí en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 3. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a centrarnos en la primer bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así es que hoy vamos a hablar acerca de lo que es ser pobres en espíritu. Yo no sé cuántos realmente anhelamos una vida bendecida. Y yo creo que una de las razones del que estamos aquí es porque queremos que Dios bendiga a nuestra familia, que Dios bendiga a nuestros matrimonios, que Dios bendiga a nuestro negocio, bendiga a nuestros hijos, que la gracia y la misericordia de Dios esté depositada en nuestras vidas. Bueno, básicamente nuestro Señor Jesucristo, cuando comienza el sermón del monte, cuando Él comienza a dar esa serie de mensajes hablando acerca de los fundamentos del reino, nuestro Señor Jesucristo comienza hablando acerca de las bienaventuranzas. Así es que esto es algo que vamos a familiarizarnos por lo menos durante 8 semanas. Vamos a estar hablando acerca de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, mis amados hermanos, son los fundamentos del carácter del reino. Y cuando nosotros estudiamos las bienaventuranzas, podemos llegar a una conclusión. Cada bienaventuranza va dirigida a nuestro carácter, a esa vida transformada que el Señor desea para nuestras vidas. Pero vamos a encontrar lo siguiente: vamos a encontrar que las bienaventuranzas reflejan el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Así es que cuando nuestro Señor Jesucristo vino a presentarnos los fundamentos del reino, los fundamentos del carácter de esa gente que conforma su reino, Él describió su propio carácter. Cuando usted lee en la Biblia, bienaventurados los pobres en espíritu, es porque nuestro Señor Jesucristo vino y desarrolló ese carácter. Bienaventurados los misericordiosos, es porque nuestro Señor Jesucristo fue misericordioso. Bienaventurados los que sufren, nuestro Señor Jesucristo sufrió. Él no nos pidió desarrollar un carácter del que Él no haya desarrollado cuando estuvo aquí en la tierra. Por esa razón, las bienaventuranzas describen a la perfección el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, mis amados hermanos, cuando nosotros nos enfocamos a las bienaventuranzas, yo quiero decirles que las bienaventuranzas responden a ese deseo nuestro de querer tener una vida feliz, una vida llena de gozo, llena de alegría. Las bienaventuranzas responden a ese deseo. Como seres humanos, nosotros deseamos vivir bien, deseamos ser felices, deseamos realmente vivir una vida bendecida. Bueno, las bienaventuranzas dan respuesta a esa vida que nosotros queremos.
en nosotros. Déjame decirte que el mundo tiene su perfil, tiene su estándar de cómo alcanzar la felicidad. El mundo puede trazar un camino hacia la felicidad. Es más, en las librerías o cuando nosotros navegamos en la internet, nos damos cuenta que muchas de las páginas o muchos de los libros escritos tienen el título "Cómo alcanzar la felicidad", "Cómo alcanzar el éxito", "Cómo ser próspero", porque el ser humano anda buscando esto. Sin embargo, el Señor Jesucristo traza un camino diferente hacia la felicidad, hacia el gozo, hacia la bendición de nuestro Dios. Así es que hay un dilema. ¿Quiero ser feliz en el camino que presenta la sociedad o quiero ser feliz conforme lo presenta nuestro Señor Jesucristo? Las bienaventuranzas, ese es el perfil de alcanzar la felicidad agradando a Dios. Porque déjeme decirte que la felicidad, el gozo, la alegría que el mundo presenta, en muchas ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones, puedes alcanzar esa satisfacción, pero no estás agradando a Dios. El perfil de las bienaventuranzas es que llegas a ser feliz, tienes gozo, tienes alegría y sobre todas las cosas estás agradando a Dios. Eso es lo diferente entre el perfil del mundo en ser feliz y el perfil de nuestro Señor Jesucristo con las bienaventuranzas para que nosotros alcancemos la felicidad. Así es que nuestro Señor Jesucristo, cuando comenzó su mensaje, cuando Él comenzó a predicar, Él lo inició con las bendiciones del reino de los cielos. Y esto hace diferente a tiempo de la ley al tiempo de la gracia. Mientras que la ley contenía reglas, contenía maldiciones, nuestro Señor Jesucristo dio una serie de mensajes basados en las bendiciones. Por esa razón, el Evangelio es las noticias buenas del reino, porque nos dice a nosotros cómo alcanzar el gozo, la felicidad y la bendición de nuestro Dios. Así es que vamos a concentrarnos en cada una de estas palabras. Por lo menos el día de hoy vamos a tratar de definir lo que significa la palabra bienaventurado. Esta palabra es una palabra que la Biblia ocupa mucho. En el contexto judío se ocupaba mucho esta palabra bienaventurado. Esta palabra secularmente casi no se usa. Muy poco se usa. Las culturas lo ocuparon muy poco, pero el pueblo judío desarrolló esta palabra porque tiene un pensamiento distinto al que se menciona de manera general. Yo quisiera en este momento decirles los tres conceptos que desarrolla la palabra bienaventurado. En primer lugar, bienaventurado significa doblemente gozoso, doblemente feliz. ¿Sí? Si puedes encontrar la felicidad con las bendiciones que encontramos en el Sermón del Monte, con las bienaventuranzas, alcanzamos esa doble felicidad o ese doble gozo. Yo creo que todos nosotros queremos ese doble gozo o doble felicidad. Por otro lado, algunos definen la palabra bienaventurado como supremamente feliz o supremamente gozoso. ¿Qué significa esto? De que no hay un gozo, no vas a encontrar un gozo por arriba del gozo que da la bendición de las bienaventuranzas. Supremamente feliz habla de la supremacía del gozo que Dios puede darnos a nosotros. No encontrarás una felicidad superior. A veces somos felices cuando encontramos a la pareja ideal, cuando nos casamos. Somos felices cuando nacen nuestros hijos. Hay gozo en nuestras vidas cuando logramos concluir algún proyecto, alguna meta en nuestras vidas. Pues las bienaventuranzas superan todas esas sensaciones que nosotros hemos vivido en nuestra vida porque es supremo. La otra palabra
o el otro pensamiento con el cual se define la palabra bienaventurado es que significa bendecido. Bendecido, ¿sí? Así es que quise encontrar ese pensamiento que puede llevar a nuestra mente cuando lea yo las bienaventuranzas. Y para mí, de una manera en particular, la palabra que puede significar mucho en mi vida cuando leo las bienaventuranzas es el ser bendecido. Pudiera yo leer Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritus, como bendecidos los pobres en espíritu. Así es que la palabra bienaventuranza significa que uno es feliz porque es bendecido. Uno es gozoso porque es bendecido. Uno tiene alegría porque ha sido bendecido por Dios. Uno es afortunado en la vida porque ha sido bendecido. Estas bienaventuranzas son bendiciones para el reino, los que formamos parte del reino de los cielos. Estas bienaventuranzas no lo alcanza uno no creyente. Estas bienaventuranzas lo alcanzan solo aquellos que han tenido ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Estas son bendiciones exclusivas para los que pertenecemos al reino de los cielos, o los que pertenecemos al reino de nuestro Dios. Sí. Así es que vamos a quedarnos con el pensamiento de que las bienaventuranzas significan bendecidos. Tengo gozo, tengo alegría, tengo paz en mi vida porque he sido bendecido por nuestro Dios. Que el gozo que tengo, la alegría que tengo, la felicidad que tengo es por la bendición de nuestro Dios. Así es que esto es lo que significa la palabra bienaventurado, bendecidos por nuestro Dios. Así es que hoy vamos a hablar acerca de bendecidos los pobres en espíritu. Sí. Así que vamos a la siguiente palabra, pobres en espíritu. Fíjese que de una manera rápida, sin concentrarnos mucho en los significados, pobres en espíritu pues habla acerca de desarrollar esa humildad en nuestra vida. Habla acerca de humildad. Bendecidos los humildes, porque de ellos es el reino de los cielos. Así podríamos nosotros traducirlo de una manera rápida. Bendecidos los humildes. Sí. Esta palabra de humildad ya existía en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces me concentré por un tiempo. O piense conmigo en lo siguiente. Si la palabra humildad ya existía, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo no simplemente dijo, bienaventurados los humildes, porque de ellos es el reino de los cielos? Porque nos deja mayor interpretación cuando dice bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué el Señor Jesucristo, para hablar de la humildad, Él tomó la palabra pobres en espíritu? Porque la palabra pobres en espíritu conlleva una humildad diferente a la que nosotros desarrollamos en el pensamiento cultural que nosotros tenemos. Esta actitud de ser humilde no solamente se enseña en el reino, es una actitud básica para la sociedad. Si seamos creyentes o no seamos creyentes, si queremos que nos vaya bien en la vida, tenemos que ser humildes, ¿sí? Sin embargo, la clase de humildad que el Señor quiere que su pueblo desarrolle es diferente a la humildad del mundo. Y no porque esa humildad no le agrade a Dios, sino que esta humildad que el Señor quiere que desarrollemos, hermanos, es una humildad que primeramente glorifica a Dios, exalta a Dios, pero también esa humildad da testimonio del reino de los cielos. Así es que el Señor Jesucristo quiere que nosotros pensemos en pobres en espíritu. Sí. Así es que vamos en este momento a pensar en los pobres. ¿Les parece muy bien? Sí. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí, no les voy a pedir que digan amén o que levanten la mano, pero ¿cuántos de los que están aquí en algún momento se han sentido pobres? Así que abren el refrigerador
y no encuentra nada que comer y cierra el refri y dice, ay, qué pobre soy, no puedo comprar lo que se me antoja. O va usted a la plaza y ve tanta ropa, pero cuando ve los precios dice, ay, qué pobre soy. O simplemente usted tiene su teléfono y no tiene para ponerle el crédito y dice, soy pobre, odio ser pobre. Sí. Bueno, déjame decirte que en el concepto judío, en el concepto del tiempo de nuestro Señor Jesucristo, pobre eran aquellos que mendigaban, ¿sí? Aquel que tenía una casa y vivía modestamente y quizás no podía comprar toda la comida que quisiera, pero al tener una casa, al tener un terreno, esa persona dejaba de ser pobre. Pobre es un mendigo que vive o que sobrevive pidiendo, sobrevive de la misericordia de los demás. ¿Sí me explico? Así es que deje de sentirse pobre económicamente. Si usted tiene una casa, tiene un techo, tiene un refrigerador, hay comida, usted no es pobre. ¿Me estoy explicando? Sí. Pobre es un mendigo. Ahora, cuando el Señor Jesucristo dice, bendecidos los pobres en espíritu, nos está diciendo que Él no está hablando de la pobreza material o de la pobreza física o de la pobreza económica. Nuestro Señor Jesucristo está hablando de la pobreza espiritual. Sí. Se está refiriendo al espíritu, no a lo económico. Sí. Así es que, mis amados hermanos, pobres en espíritu es mirarse a sí mismo y reconocer nuestras carencias espirituales. Pobres en espíritu es cuando tienes la madurez de mirarte a ti mismo tal y como eres y miras tus carencias, tus errores, tus defectos delante de nuestro Dios. Sí. Pobreza en espíritu es aprender a mirar lo que nos hace falta, a mirar nuestras carencias por causa del pecado, mirar que no tengo los recursos para estar bien con nuestro Dios. Sí. Hay veces es muy difícil poder ser pobres en espíritu. ¿Y sabes por qué? Porque nos va bien en esta vida. Hay veces tenemos éxito aquí en la tierra. Hay veces mis metas, mis proyectos los alcanzo. He llegado a descubrir que tengo virtudes, que pienso bien, que tengo buenos sentimientos. Y hay veces ese sentir, hermanos, desarrolla un ego dentro de nosotros que nos impide mirar nuestras carencias espirituales delante del Señor. Sí. Así es que, mis amados hermanos, pobres en espíritu no es aquel que no tiene virtudes en la vida. Aquel que diga, ay, pues yo nací medio torpe, pues no pienso bien, cometo muchos errores en la vida. ¿Seré pobre en espíritu? No. Hay mucha gente que no tiene cualidades, no las ha desarrollado, no las ha descubierto, pero no se mira a sí mismo. Entonces ese no es pobre en espíritu. Pobre en espíritu no es que llegues a menospreciar tus habilidades que el Señor te ha dado. Puedes tener habilidades en esta vida, puedes saber hacer las cosas, pero puedes también ser pobre en espíritu. Ser pobre en espíritu es reconocer lo que a ti te hace falta para estar bien con Dios. ¿Sí? Eso es ser pobres en espíritu. Esta es la humildad que el Señor espera de nuestra vida. El que yo pueda decirle, Señor, yo no puedo estar bien contigo, necesito de tu gracia. Señor,
¿Cómo vas a perdonar mi vida? Necesito de la sangre, del sacrificio de Cristo en mi vida para ser perdonado. ¿Sabes que el perdón no es el hecho de que tú te arrepientas nada más? ¿Sabes que el perdón se da cuando tomas esa gracia del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario? Mis amados hermanos, es la humildad ante los ojos del Señor el que nos hace ser pobres en espíritu. Yo quisiera ponerte un ejemplo de lo que realmente debemos nosotros interpretar como ser pobres en espíritu. Así es que déjame en este momento decirte que pobre en espíritu es reconocer nuestra condición. Quiero llevarte a algunos pasajes de la palabra del Señor donde tú puedas darte cuenta con ejemplos de hombres y mujeres de la Biblia que realmente expresaron lo que es ser pobres en espíritu. Y vamos a tomar el ejemplo del apóstol Pablo. Y estoy tomando el ejemplo del apóstol Pablo porque vamos a hablar de un gran misionero, de un gran ganador de almas, de alguien que luchó y se consagró para buscar bien al Señor. Abramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículos 21 al 25. ¿Ya lo tienen? Ok. El apóstol Pablo escribió esto. Él ya era creyente cuando él escribió esto. Y dice la palabra del Señor: note usted cómo el apóstol nos da una prueba de lo que es ser pobres en espíritu. Dice del 21 al 25: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Esta es una forma de reconocer nuestra pobreza espiritual. Dice el apóstol Pablo: ¿saben qué? En mi mente yo deseo servir al Señor y me encuentro que lo que yo deseo hacer, de consagrarme, de entregarme, no lo logro. Hago lo que no quiero hacer. ¿Le ha pasado a usted eso en la vida? Que usted quiere agradar a Dios, quiere hacer las cosas correctas, pero se da cuenta que usted mismo, su mente, sus sentimientos, sus pensamientos hacen todo lo contrario. Dice el apóstol Pablo: miserable de mí. Él reconoció su condición: soy un miserable delante de Dios. Él no habló económicamente, él no habló de sus habilidades. Él dijo: miserable de mí. Y luego dice: doy gracias a Dios por Jesucristo. Doy gracias a Dios por Jesucristo, porque por Él puedo yo servir al Señor. ¿Se dan cuenta la muestra de ser pobres en espíritu, hermano? Esto es lo que el Señor está esperando de nuestra vida. Hay otro ejemplo más en Lucas capítulo 5. Le voy a invitar a que lo abran ustedes en sus casas. El apóstol Pedro le está diciendo a nuestro Señor: apártate de mí porque soy pecador. Señor, no merezco que estés cerca de mí. Esta es la historia que desarrolla Lucas capítulo 5, de los versículos del 1 al 8. Dice la palabra del Señor, el apóstol Pedro: Señor, apártate de mí porque soy pecador. Me gustaría que abriéramos nuestras Biblias ahí en Isaías capítulo 6. Ahí hay otra muestra de lo que es ser pobres en espíritu. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 8. Dígame cuando usted lo haya encontrado. Isaías 6, versículos del 1 al 8. Dice la palabra del Señor:
En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Me detengo hasta aquí, hermanos. ¿Nota usted la pobreza espiritual con el cual se vio reflejado Isaías? Él tuvo la bendición de encontrarse con el Rey de Gloria. Y dice que cuando él se encontró con Dios y él escuchó las expresiones de los serafines que decían: Santo, 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 él simplemente dijo: ¡ay de mí, que soy muerto! Creo que voy a morir porque soy pecador. Mis amados hermanos, no sé cuántos de nosotros hay veces desarrollamos una actitud diferente a la de Isaías, hermanos. Hay veces lo que vamos conociendo de Dios nos llena de orgullo. Hay veces nos sentimos superior. Hay veces nos sentimos mejor que los demás. Mis amados hermanos, cuando tú y yo nos topamos con la santidad de Dios, hermanos, nuestra vida es derrumbada, hermanos. Somos quebrantados. Es cuando miramos realmente el pecado tal y como es. Cuando yo me encuentro a un cristiano que dice que esto no es malo, esto y otro no es malo, que puedo hacer esto, puedo hacer el otro. Ese creyente no se ha topado con la grandeza del Rey de Reyes, no se ha topado con la santidad de Dios. Hay creyentes que piensan que pueden tomar, que pueden hacer cosas malas y ese no se ha topado con la santidad de nuestro Dios. Toparse con la santidad de Dios es sentirte pecador. Hermanos, estamos hablando de un profeta, hermanos, que predicaba, que hablaba la palabra del Señor, que no estaba fallándole al Señor, pero cuando se topó con la santidad se dio cuenta que era tremendamente pecador. ¿Me estoy explicando? Hermanos, si no tenemos cuidado, vamos a desarrollar una actitud que el Señor no espera de nuestra vida. ¿Sabes cuál es la actitud de un religioso? De aquel que sí llega al templo, que sigue a la iglesia, que lee, pero que no es pobre en espíritu. Déjame llevarte a Lucas capítulo 18. Ahí está uno que va al templo, ahí está uno que lee su Biblia, pero que no es pobre en espíritu. Así que no piense usted que porque viene al templo usted ya es pobre en espíritu. Hay que desarrollarlo en nuestra vida. Lucas 18, hermanos. Versículos del 9 en adelante. ¿Ya lo tienen? Fíjate cómo comienza en el 9. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Va a hablar del orgullo religioso, de aquellos que pueden acercarse a Dios sin ser pobres en espíritu. Voy a leer otra vez el 9. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Nota usted a un religioso? ¿Nota usted a alguien que puede venir al templo, leer su Biblia, obedecer en muchos aspectos de la Biblia, pero lejos de desarrollar la pobreza espiritual, o sea, la humildad, está desarrollando un orgullo espiritual? Aunque no existe el orgullo espiritual, hermanos.
Es un orgullo basado en las cosas del Señor. ¿Me estoy explicando, mis amados hermanos? Así es que, bienaventurados, bendecidos los humildes. Estos humildes que reconocen que son pecadores delante de nuestro Dios. Algunos teólogos dicen, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo, aún hablar de las bienaventuranzas, Él colocó la bienaventuranza pobres en espíritu como el requisito para entrar en el reino, porque esto te lleva al arrepentimiento. Cuando eres pobre en espíritu, cuando reconoces tu condición, buscas a Dios para que te perdone. Por eso dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque a través de la pobreza espiritual vamos a arrepentirnos y vamos a pertenecer al reino de nuestro Dios. Sí. Así es que, hermanos, pobres en espíritu es poder ser mendigos espirituales. Que reconocemos nuestra condición, pero hay otra cosa más que hace un mendigo, hermanos. Pide. Sí, pida. Usted, si reconoce que es pecador, pida. No logra mucho solamente, ay, soy miserable. Así como el apóstol Pablo, ¿no? Soy pecador. Pero si te quedas con eso, eso se llama remordimiento. Así es que un pobre en espíritu no solamente reconoce su condición, un pobre en espíritu pide la gracia, pide misericordia de parte de nuestro Dios. Como un mendigo. Reconoce su condición, por eso sale a mendigar. ¿Sí me explico? Pero sale a pedir. Como Bartimeo. Señor, Hijo de David, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Así es que, mis amados hermanos, pobre en espíritu significa que nosotros aceptamos la misericordia y la gracia del Señor Jesús en nuestra vida. Usted debe de aceptar esa gracia y esa misericordia de Dios en su vida. Me emociona, me viene a la mente el Salmos 42. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Esta es la expresión de alguien que es pobre en espíritu, que se humilla delante del Señor, que reconoce su condición. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te turbas? ¿Por qué te confundes cuando reconoces tu condición? ¿Sabes qué? Espera en Dios. Voy a esperar en Dios porque Él me va a levantar y le voy a alabar y le voy a adorar porque es el Dios de mi salvación. Primera de Pedro, capítulo 5. Mis amados hermanos, vayamos a esa porción de las Escrituras. Dice la palabra de nuestro Dios, versículo 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Si vamos a ser humildes, si vamos a humillarnos, si vamos a doblegarnos, que sea ante nuestro Dios. ¿Sí? Humillaos, toma la gracia, toma la misericordia de nuestro Dios. El apóstol Pablo en un versículo anterior, el apóstol Pedro en un versículo anterior nos está diciendo a nosotros una forma en cómo nosotros tomamos esa gracia, esa misericordia del Señor y se demuestra en nuestras vidas. Versículo 5 dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos los unos a los otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Sabes que una forma de ser pobres en espíritu es cuando nos sometemos los unos a los otros? Cuando nos sujetamos los unos a los otros. Cuando somos obedientes los unos a los otros. Esa es una forma de ser pobres en espíritu. ¿Sí me explico? Y a veces nosotros los líderes debemos desarrollar esto. También nosotros los líderes podemos obedecer, podemos acatarnos. Usted como padre también, que es cabeza del hogar, pues también sea humilde. También hay veces escuche a la esposa, considere y maneje su sujeción, o maneje su humildad, o maneje el ser sumisos los unos a los otros.
También es válido eso en nuestra vida. Sí. Así es que, mis amados hermanos, ser pobre en espíritu es tomar gracia de Dios, es aprender a depender del Señor, aprender a confiar en nuestro Dios. Sí. Pobres en espíritu no es solamente una actitud que se desarrolla cuando recibimos a Cristo. Reconozco mi condición y ya. Reconozco que soy pecador y ya. Soy salvo y aquí se acabó. No, hermanos, ser pobre en espíritu debe ser un estilo de vida en nosotros. Y es aquí donde el Señor Jesucristo realmente es nuestro ejemplo de lo que es ser pobre en espíritu, mis amados hermanos. Sí, seamos pobres en espíritu, hermanos. Quiero ponerles un ejemplo, hermanos, de lo que es ser pobre en espíritu. La pregunta que quiero que ustedes vayan pensando mientras les pongo este ejemplo es: ¿quién en esta historia es pobre en espíritu? ¿Sí? Vamos a suponer que nosotros estamos en el parque y empezamos a ver a un indigente, a un mendigo, que empieza a pedir limosna, dinero para comprarse su hamburguesa. Y empieza a pedir y en un tiempo logra juntar sus 60 pesos y va y se compra su hamburguesa. Y se sienta ahí en el suelo del parque. Y usted lo mira y usted piensa, pues qué pobre en espíritu, o qué piensa de él. Pero viene después una persona, como usted probablemente, que no mendigó, pero se compró su hot dog, su hamburguesa, sus papas, y lo pidió especial. Pero va y se sienta al lado del mendigo. Y los dos tienen hamburguesa y los dos están sentados en el suelo. ¿Quién es realmente humilde en esa historia? ¿El mendigo? No, el mendigo está en su condición. Él no se está humillando, esa es su condición. Pero aquel que lo tiene todo, compra su hamburguesa y se sienta con él está haciendo un acto de humildad. ¿Sí? Es solamente una historia, mis amados hermanos. Yo quiero que pienses en el Señor Jesucristo como alguien similar. Dice la Biblia que Él es Dios, que Él estaba en los cielos. Dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 que Él se despojó a sí mismo y se hizo hombre. Hermanos, Él se despojó y se hizo pobre. Se despojó y vino a esta condición. ¿Sí? Esta es la actitud de un hijo del reino que ha sido redimido, que ha sido perdonado, que ha sido levantado, que hoy adora, que hoy sirve, que Dios le puso su Santo Espíritu, ilumina su mente, conoce las cosas espirituales, entiende. Nos hemos vuelto en ocasiones hasta psicólogos de las personas y les damos consejos. En otras ocasiones Dios nos ha bendecido tanto que hemos dado un plato de comida, que hemos ayudado a otros. A veces Dios nos permite ganar almas para Cristo, servirle. Mis amados hermanos, hagamos lo mismo que nuestro Señor Jesucristo, que nos despojemos de todo eso, hermanos, y seamos pobres en espíritu, en nuestro estilo de vivir, en nuestra forma de ser. Hermanos amados, no desarrollemos una superioridad ante los ojos de los demás. Hermanos, estamos equivocando el mensaje si por ser creyente, ser perdonado, me siento superior a aquel pecador o aquel que veo que está en su vicio, aquel que está en el alcohol o que está en la droga. Me siento superior porque él está en pecado y yo estoy bien con Dios. Hermanos, no vino Cristo para que nosotros nos sintamos superiores de esa forma. La diferencia entre aquel y yo es que aquel es un pecador no regenerado. Yo soy un pecador perdonado, regenerado y aceptado, limpiado por el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, pobres en espíritu, es reconocer nuestra condición, siempre reconocer nuestra condición. Y lo que hoy somos, lo que hoy tenemos, es por gracia de nuestro Dios.
Por eso dice el Señor Jesucristo, bendecidos los humildes, bendecidos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sabes qué es el reino de los cielos? Es, hermano, el pueblo de Dios siendo gobernado por Dios. Es la iglesia cuando es gobernada por Dios. Algunos dicen que el reino, de una manera más literal, el reino de los cielos o el reino del Señor, somos el pueblo de Dios, somos la iglesia de Dios. Déjeme decirle una cosa, si esa iglesia deja de ser gobernada por el Rey de Reyes, no es el reino. Pero si esa iglesia, si ese pueblo es gobernado por Dios, por su Santo Espíritu, es el reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Sí? Así es que, mis amados hermanos, es tiempo de poder recuperar estas características en nuestra vida, en nuestra forma de ser. ¿Cuántos vamos en este momento a decirle, Señor, yo quiero desarrollar esta clase de humildad en mi vida?